Boyacá 7 días. Cordial saludo. En la entrevista de hoy jueves, una voz y un rostro que son familiares para todos los colombianos. Una mujer que ha vivido al filo de la navaja. Cara a cara con nuestro director, Yolanda Ruiz. Bienvenidos. Un saludo para todos nuestros seguidores de Boyacá 7 días, en la sección Lo Dijo en Boyacá 7 días, todos los jueves en el impreso y en www.boyacá7días.com. En esta sección, cara a cara con los grandes personajes del país, en grandes entrevistas que llevamos todos los jueves a ustedes, nos encontramos hoy con una persona que está de moda en este momento, pero siempre ha estado de moda en nuestro país, como quiera que en mi concepto y como comunicador social es una de las grandes decanas del periodismo en nuestro país, de quien siempre aprendemos sobre su ética, sobre el desarrollo que ella ha hecho del periodismo en Colombia. Y hoy está gentilmente para todos los boyacenses, tierra a la que ella visita frecuentemente también en la descentralización que hace RCN Radio en todo el país. Yolanda Ruiz, la directora de noticias de RCN en nuestro país. Muy buenos días, Yolanda, bienvenida al departamento de Boyacá, bienvenida a este periódico, a este medio y sobre todo al corazón de la gente que tanto le quiere y tanto le estima. Muchísimas gracias, de verdad que es un gusto, es un honor estar conversando con la gente de Boyacá. Un saludo muy especial para los lectores y para la audiencia de Boyacá 7 días. Hoy es multimedia todo, entonces estamos en todas las plataformas, me alegra poder saludarlos y gracias por la invitación. Pues hay varias preguntas que queremos hacer, pero los seguidores nuestros también quieren conocer un poquito de Yolanda Ruiz. De un departamento muy similar al nuestro, además en sus paisajes, en sus costumbres, en el ancestro campesino, Pasto y Boyacá son muy símiles. Esa infancia y esa juventud de Yolanda Ruiz, hay un poquito de esos primeros inicios en su ciudad natal. Sí, somos de regiones parecidas porque somos de zonas andinas, ¿no? De montaña, de tierra fría, de abrigarse un poquito, de ponerse la ruana, todas estas cosas. Yo viví muy poco tiempo en la ciudad de Pasto porque nos trasladamos siendo yo muy niña a la ciudad de Bogotá, pero tengo toda la tradición cultural del departamento de Nariño que vino por la vía materna. Mi padre es santandereano, mi mamá es pastusa, tengo familia todavía ya, tengo tíos, tengo primos, pero dijéramos que hay un montón de nostalgias que tengo yo pegadas en el alma que me vienen por la línea materna. La comida, esos dulces que recuerdo que nos mandaban las tías en cajas que son muy especiales, esas cositas que forman parte de la nostalgia de la infancia es lo que yo recuerdo del departamento de Nariño. Voy de tanto en tanto, después fui ya cuando era adolescente, es como el primer recuerdo grande que tengo yo del departamento de Nariño, haber ido a unos carnavales, participar, para mí fue el descubrimiento de una fiesta impresionante, un carnaval en una región que de alguna manera en esa época de carnaval saca por dentro todo lo que tiene. Entonces Pasto y el departamento de Nariño es una tierra como el departamento de Boyacá de gente buena, de gente trabajadora, de gente que acoge, que abraza cuando la gente llega de visita. Eso me parece valioso de estos territorios. Regiones con problemas también, particularmente el departamento de Nariño, por lo lejos que está del centro, que necesitan mucho de atención, pero que son maravillosos. ¿Cuántos años también hace que ya salió de esa ciudad natal y llegó a Bogotá? Prácticamente todos, diría yo. O sea, yo no tengo mucha memoria de infancia del departamento de Nariño porque llegué muy chiquita a la ciudad de Bogotá. Lo que digo, mi conexión con el departamento de Nariño es profundamente cultural, por las raíces, por lo que me ha dado mi mamá, por lo que significa la tradición de allí, porque tengo familia allí, porque pues, mis abuelos vivieron y murieron en la ciudad de Pasto, allá los vi, allá los conocí, es como un punto de referente para la vida. Para mí es un ancla, dijéramos, un poco mi referente desde el punto de vista regional, es un ancla y un elemento de lo que soy en términos de identidad. ¿Y los medios por qué, Yolanda? ¿Por qué la radio primero, la televisión incluso? Hoy en día vuelve la radio, los medios escritos, ha pasado por todos. ¿Por qué los medios? Tuve la fortuna de pasar por todas. Yo estudié comunicación y lo he recordado en estos días que estoy lanzando libro, estudié comunicación social porque quería ser escritora, era como mi sueño final, era lo que quería hacer. Descubrí los libros teniendo 12, 13 años y para mí fue, pero mejor dicho, apasionante. Cada libro un universo, una historia distinta y yo decía, poder escribir esas historias me parecía maravilloso. Estudié comunicación con ese sueño, pero la vida nos va poniendo en otros escenarios. Me puso en radio, me puso en televisión, pasé por la revista Cromos, fui madre siendo muy joven, con lo cual entonces uno tiene que, bueno, vamos a trabajar en lo que pueda salir. Y me apasionó este oficio, sin buscarlo, porque no era mi intención ser reportera, tampoco fue mi intención ser presentadora de noticias. No tengo como muchas personas planes muy trazados y metas muy trazadas hacia allá quiero llegar.
me fui apasionando por el oficio del periodismo y un poco por casualidad la vida me fue llevando a distintos escenarios. Fíjate, yo hice mis prácticas en RCN Radio y ahora estoy dirigiendo noticias en RCN Radio. Caminos que uno no se imagina que ocurran. Todos tenemos una admiración por la forma de hacer periodismo de Yolanda Ruiz y esto no es una cepillada por la entrevista. Esto es algo que todos lo sabemos, lo ratificamos, pero hay algo que se admira en Yolanda Ruiz y es esa forma de la fluidez verbal y la velocidad en que dice las palabras sin titubeos y sin la muletilla. Es algo que se admira de Yolanda Ruiz, cómo llevar eso a la academia para que los muchachos pudieran aprender y poderles dejar como ese legado suyo, de la velocidad de las palabras, de la hilada de las palabras, de esa desenvolvencia verbal sin la muletilla, ¿verdad? Pues mira, yo sufro un poquito de taquilalia, que es esa rapidez a veces para decir las cosas, se me va la mano. Es una pelea constante conmigo misma para tratar de ponerlo en el ritmo adecuado, pero sin que se me vaya la mano. Entre el límite también. Exactamente, porque se le puede ir a uno la mano en que la gente no entienda bien lo que se está diciendo y cuando se trabaja en este medio, en la radio, pues cuesta. Pero yo les diría a los jóvenes, he tenido talleres, tanto de presentación de noticias en televisión como en radio, hace tiempo no los hago, pero cuando hago los talleres yo les recomiendo a los jóvenes, hay técnicas, hay prácticas, los famosos trabalenguas, pero lo más importante, yo les digo siempre, es entender dos cosas. Uno, que hay que comprender antes de hablar. Si tú comprendes lo que estás diciendo, más fácilmente lo comunicas. Si tú estás tratando de contar lo que poco entiendes, y nos pasa con frecuencia, vamos a la rueda de prensa, ponemos la grabadora, no le entiendo muy bien lo que está diciendo el ministro de Hacienda sobre ese rollo de déficit fiscal, en fin, pero yo trato de repetir lo que él dice. Si no comprendemos, no podemos comunicar bien. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento, diría yo, que se los recomiendo también en los talleres a los jóvenes periodistas, es el lenguaje escrito es uno, el lenguaje oral es otro. Y muchas veces los periodistas de radio escriben, y está bien escribir, tener unos apuntes de lo que vamos a decir, pero el lenguaje oral tiene un ritmo que es completamente distinto al lenguaje escrito. Es mucho más sencillo, es mucho más falible, es decir, nos podemos equivocar, podemos reiterar, podemos repetir. El lenguaje oral es distinto al escrito. Yo les digo eso como consejo siempre. Y la radio en vivo, que poco se puede libretear, ¿no? Apenas unos guiones, no tiene preproducción y tiene más preproducción de lo que la gente se imagina, ¿sabes? Hay un equipo de producción trabajando, pero tú sí tienes que ir construyendo un programa sobre la marcha. Entonces, nada reemplaza lo que tú tengas en el disco duro. Tú puedes tener un montón de información en el computador, tú puedes tener un montón de información que te pasan tus productores o los periodistas, pero si tú no te estás dateando, leyendo, informando sobre el tema que estás hablando, no vas a poder hablar con propiedad y con claridad. Y yo aplico todos los días mi propio consejo, no hablar de lo que no entiendo, no hablar de lo que no sé. Y a veces le digo a los periodistas, porque es imposible saberlo todo, oiga, ¿tenemos claro cómo es que va el proyecto de ley que está caminando en esta comisión sobre el tema X o Y? Y si no lo tenemos claro, yo digo, esperemos un momentico, vamos a buscar la información, lo ponemos al aire, si alguno en la mesa lo tiene claro, es mejor, pero tratar de no hablar de lo que uno no sabe. Yo pienso que esa es una fórmula clave para poder comunicar bien. Una de sus luchas constantes, permanentes en los medios ha sido la ética, y eso lo hemos venido viendo porque Yolanda Ruiz ha insistido mucho en eso. ¿Cómo se nos avecinan o llegaron ya las elecciones otra vez, toda esta parte electoral? Lo hablábamos con Juan Gosaín en una entrevista, la primera entrevista se hizo con Juan Gosaín justamente en su casa en Cartagena, y hablábamos de cómo separar ese departamento comercial de ese departamento de redacción, pero a veces en el discurso queda bonito decirlo, pero mantener un medio también es muy fuerte cuando esa pauta no se condiciona a veces a convertirse uno en la caja sonora de los gobernantes de turno. ¿Cómo aplicar esa ética ahí cuando hay ese hilo tan delgado ahí, Yolanda? En el día a día. Yo digo que una cosa es el discurso, como dices tú, es que eso se dice muy bonito, pero aplíquelo. En el día a día, yo creo que tenemos que entender tanto los periodistas como las fuentes la importancia de tener una prensa independiente y una prensa libre. Ahora, en términos de pauta, y sobre todo hay anunciantes que cada vez están más interesados en que los contenidos, que las pautas vayan como contenidos y no absolutamente separadas. Si esa es una realidad, porque el mercadeo lo está pidiendo, mi planteamiento es, digámoslo de frente a las audiencias, con total claridad. Este es un publireportaje y se presenta como tal, pero no hay necesidad de disfrazar realidades ni de decirle mentiras a las audiencias. Es la transparencia, y ahí es donde viene la palabra ética, que es mi llamado constante, como si fuera una gota de agua todos los días, insisto en eso, y es que el camino es la ética, es justamente el planteamiento que atraviesa todo el libro que acabo de presentar, es el llamado a la ética de los periodistas y de las sociedades, porque a los periodistas nos reclaman mucho,
pero ¿y las sociedades dónde están? ¿Y las fuentes dónde están? ¿Y los anunciantes dónde están? ¿Y los lectores, los televidentes que también están reclamando información? ¿Qué tipo de información están reclamando? ¿Qué hacen para contribuir a que la información sea mejor? ¿Qué hacen las fuentes que también muchas veces tergiversan, dan versiones amañadas de la información? En fin, entonces yo pienso que la sociedad en su conjunto tiene que trabajar un poco más en el camino de la ética y entender que entre todos tenemos que formar una prensa libre, una prensa independiente que nos hace bien a todos. Es mejor para las fuentes un periodista independiente que un periodista que tengan en el bolsillo, siempre. Y a veces esa doble moral de la sociedad también, que exigen por un lado, pero también está por el otro lo que no se debe hacer con el periodismo. No, exactamente, sobre todo, yo digo también, la gente tiene hoy en su mano la posibilidad de contribuir al buen periodismo o al mal periodismo. Cuando están retuiteando, cuando están compartiendo, cuando están poniendo un me gusta, muchas veces sin pensar si esto es falso o verdadero. Yo lo comparto, yo le oí una vez a una persona, yo sé que es mentira, pero me parece chévere, yo lo comparto. Yo digo, no, ahí estamos también con la responsabilidad de las audiencias de qué tipo de información estamos construyendo colectivamente como sociedad. Los periodistas tenemos una responsabilidad, pero las audiencias tienen una responsabilidad, las fuentes tienen una responsabilidad, los anunciantes también. Ese es mi llamado a que colectivamente protejamos al periodismo, que no a los periodistas. No es un asunto nuestro, ni tuyo ni mío, es de la sociedad, que necesita un periodismo fuerte para funcionar mejor en la democracia. ¿Cómo hacer entonces, Yolanda, y desde los medios, y además Yolanda Ruiz lo ha hecho, para acabar un poco con la vanidad del gobernante, de pensar que el gobernante de pensar que los recursos son suyos, de su bolsillo, y que en todo lado tiene que dejar su placa y su nombre con los recursos del pueblo? ¿Cómo contribuir desde el periodismo, que repito, Yolanda Ruiz lo ha hecho, pero para que eso se consolide y se vuelva como una fuerza masificada, pues, de los medios de comunicación? A los periodistas hay que decirles siempre que somos veedores de la función pública. Nosotros siempre tenemos que estar parados desde la otra orilla. No importa el color político que tengan los gobernantes, la prensa hace veeduría, la prensa hace control a quienes manejan los dineros públicos, a quienes manejan los escenarios públicos. Esa es nuestra tarea. Por eso a veces es tan peligroso el que yo llamo periodismo militante, que toma un color político y solamente mira, como digo yo, por un ojo. No, hay que hacer el control a todos. Y yo diría que también los gobernantes, si entendieran un poco más su papel, como digo yo de los periodistas, a los periodistas nos protege la Constitución, pero no es al periodista individual, es a la función que tenemos social los periodistas. Entonces, a la actividad del periodista. No es un asunto de que yo, Yolanda Ruiz, me creo y entonces usted no sabe quién soy yo. No, no podemos usar el oficio del periodista en beneficio propio, y el gobernante lo tendría que entender. No puede utilizar su cargo en beneficio propio. También los gobernantes tienen una función pública y eso se tiene que respetar. Por eso mi llamado es a rescatar la ética de lo público también. La ética de lo público nos convierte en que el importante no soy yo, señor alcalde, señor gobernador, señor concejal, el importante es el cargo que usted representa socialmente. Luego respételo y cuídelo. Y eso mismo digo yo de los periodistas. Los importantes no son los periodistas, es el periodismo, es la función que cumple el periodismo en la sociedad. ¿Cómo le ha ido con los boyacenses en la mesa de redacción de...? Nosotros tenemos una cuota grande aquí en RCN Radio. Juan Manuel Ruiz está en la mesa nuestra, está el fin de semana Indalecio Castellanos, los dos muy apegados a su región, cosa que yo valoro profundamente. Además, tiene eso, el boyacense, ¿no?, que se apega a su raíz, porque uno ve que hay gente que se desprende más fácilmente de su región y que se vuelve ciudadano del mundo. A mí me encanta eso, me encanta de Juan Manuel que no se ha desconectado de su región, está todo el tiempo mirando qué pasa, cómo atender las necesidades de su región, y me parece que es parte de lo que hay que hacer. Los que estamos de pronto en Bogotá o que viajamos por el mundo o estamos en otras regiones, no olvidarse de dónde venimos, me parece que eso es valioso y eso es algo bonito que yo le admiro a los boyacenses. Y tiene colección de ruanas, Yolanda, me imagino. Me han regalado varias. Me han regalado varias. Estábamos comentando aquí que hace 2 años estuvimos sembrando árboles en el marco del reto Siembra en Boyacá. Sembramos varias, ya es hora de ir a ver si crecieron o no. Lo hicimos en su momento con el gobernador, me regalaron una ruana. Hace un año estuvimos nuevamente en conversatorio con estudiantes universitarios. Cada vez que puedo voy, y hay un lugar muy cerca de la plaza, como a media cuadra, donde venden unas almojábanas deliciosas con una guapanela calientita que nos hemos tomado cada vez que vamos, que es una delicia. Y además Juan Manuel cada vez que va nos trae arepitas también, boyacenses. Estamos muy cerca. Sí, esa sí es una ventaja. Yolanda ha estado en el departamento de Boyacá muchas veces, como se está refrendando en esta entrevista. Quisiéramos saber qué opina también y qué similitud ya paisajística, cultural podemos destacar para nuestros seguidores de esos 2 departamentos, de Boyacá y de Nariño,
porque esa similitud a veces se dice, pero no con exactitud, ¿en qué? En sus paisajes. El paisaje andino, ¿no? El paisaje andino me parece que es impactante, además la cantidad de verdes, mucha gente que viene del exterior se sorprende de eso, y lo mismo pasa cuando uno viaja afuera, porque es que lo que vemos de verdes en el paisaje andino no lo tienen en otras regiones. Y el clima, ¿no? Es decir, compartimos Ciudad de Bogotá, buena parte del departamento de Boyacá y buena parte del departamento de Nariño, porque hay unas zonas que son más tibiecitas tanto en Boyacá como en Nariño, pero compartimos el clima, que se siente uno como en casa, ¿no? Entonces va uno a Boyacá, un poquito más frío puede ser, pasa lo mismo en Pasto, un poquito más de viento, se siente uno un poquito más frío, pero se siente uno como en casa. A mí me da esa sensación. Cuando yo veo montañas, y veo las montañas andinas, me siento como en casita. Para mí tiene sabor de hogar, un poco. Me encanta el mar, disfruto el mar, disfruto una playa, disfruto un paisaje llanero, pero la montaña para mí tiene ese elemento, tiene el elemento de estar en casa. ¿Más los bambucos, los triples y las guitarras y el requinto, o más las quenas y los charangos? Me gusta todo, yo disfruto todo en términos de música, además diría yo, soy de un gusto musical bastante mezclado, porque me gusta la música colombiana, pero me gusta un vallenato que me parece que es muy nuestro también, que además lo gozamos mucho aquí en la ciudad de Bogotá y se goza en muchas regiones. De mi tierra mantengo permanente, como parte de mi banda sonora, si se quiere, la guaneña. O sea, en fiestas, en mi casa o lo que sea, suena la guaneña y nos paramos a bailar. Es una cosa que forma parte también como de la idiosincrasia. Bueno, hay tanto que hablar con Yolanda, sobre todo en la parte del periodismo y sobre todo en esa escuela que usted está dejando para el periodismo nacional. Vamos a hablar, antes de entrar al tema del libro, que es un tema fundamental para nosotros, para todos los colombianos, de esa competencia que existe, que siempre ha existido entre RCN, Caracol, pero que usted ha marcado una pauta muy fuerte con el tema del noticiero y el rating se vino para este lado impresionantemente. Sé que no le gusta hablar de eso, pero es un tema que lo perciben los colombianos. ¿A qué se debe esa preferencia por los colombianos a RCN, el noticiero desde que está Yolanda Ruiz? Particularmente nos va muy bien en las regiones, fíjate, en las regiones de Colombia. Y yo creo que es un activo heredado de RCN desde siempre. RCN ha sido una cadena muy presente en las regiones de Colombia, de hecho es la cadena de mayor penetración. RCN tiene actividad en muchas ciudades, incluso ciudades intermedias, ciudades pequeñas. O sea, te estoy hablando de Buga, te estoy hablando de Barranca, te estoy hablando no solamente de las ciudades capitales, y ha sido como una decisión de esta marca que yo valoro, pero muchísimo, de mantenerse como esa radio de los colombianos en el territorio nacional. Entonces, yo creo que nosotros heredamos eso y tratamos de mantenerlo. Estando atentos a lo que pasa en regiones, nosotros tenemos unas desconexiones regionales importantes. En la mañana tenemos 2 medias horas, en la hora del mediodía también. Significa que desconexiones, que los periodistas de cada región dan la información de las regiones. Y eso lo valora mucho la gente también. El hecho de que tienen las noticias nacionales, pero le cuentan qué está pasando en la ciudad de Tunja o en Sogamoso, en donde tenemos también emisora, o qué está pasando en Pasto, qué está pasando en Santa Marta o en Cartagena. Eso se valora, la presencia que nosotros tenemos como región. Y luego, pues nosotros estamos haciendo un periodismo independiente, que esa es nuestra marca, y en el rating pues vamos peleando con todas las emisoras. Hay un colegaje muy grande, yo trabajé en Caracol, hay un colegaje muy grande con ellos, con las marcas nuevas que han surgido con Blue. Me parece que hay una batalla constante por tener cada quien más oyentes, y yo digo que yo estoy pendiente del rating de tanto en tanto, pero sí, es una batalla sana, pero yo digo, a mí no me mueve única y exclusivamente la búsqueda del rating. Claro que queremos tener mayor audiencia, pero a mí me mueve construir todos los días un periodismo que le sirva al país, porque yo soy muy consciente de que los periodistas construimos agenda pública, y como constructores de agenda pública hay que ser responsables más allá del rating, más allá de lo que vende. María Elvira Samper, con esa forma franca, a veces espontánea, otros doctos que hay en la mesa, especialistas en derecho, especialistas en economía, especialistas en la parte de los sistemas, cómo moderar todos esos geniecitos en una mesa coordinados por la batuta de Yolanda Ruiz. Pues no es fácil, pero es muy divertido, porque tengo un grupo de verdad y es un privilegio de profesionales de muy alto nivel. Mezclamos dos cosas, la juventud y la experiencia. Entonces tú mencionas a María Elvira, pues una mujer de más de 40 años en el oficio, y al mismo tiempo gente joven como un José Manuel Acevedo, que lleva menos tiempo en el oficio, pero que es un joven talentosísimo, que soy el subdirector de noticias del canal RCN, pero está un Juan Manuel Ruiz con toda la trayectoria que tiene, con el peso específico, Wiki Juanma,
lo llamo yo, porque es que tiene tantas cosas en la cabeza que uno dice, por Dios, qué cantidad de información. Exactamente, exactamente. Y está el profesor Restrepo, que es experto en temas económicos y en temas de conflicto, pero tenemos unos matices también ideológicos, posiciones distintas, no tenemos posiciones unificadas, y esto es deliberado, que la mesa tenga matices de pensamiento, matices en un sentido, en el otro, hay creyentes, no creyentes, hay de izquierda, hay de derecha, hay de centro, hay, en fin, no sé, tenemos una millennial que se acaba de vincular a la mesa, que es Kelly, que es muy joven, está en la treintañez, y tiene una mirada tan distinta a la que tenemos los que ya hemos pasado más años, y nos pone unos retos todos los días sobre la mesa, porque los jóvenes ven los temas de otra manera. El Capi, que es el hombre de siempre. Entonces, yo creo que tenemos una mezcla que representa un poquito lo que es este país. Coordinarlos como, simplemente con cariño. Yo creo que nos queremos más allá del trabajo, somos amigos más allá del trabajo, y eso se nota al aire. Bueno, Yolanda, lo esperado por todos, el libro, está que se lo devora Colombia, el país y el mundo. Se lanzó en la pasada edición de la Feria del Libro, que fue además todo un éxito, una de las mejores ferias que han habido a lo largo de la historia, no solamente por la asistencia, sino por el peso también de los invitados. Preguntarle cómo le fue en el lanzamiento, pues es obvio, porque le fue muy bien, pero lo que todo el mundo se está preguntando, ya en las librerías, cómo está el acceso al libro, de pronto un poco los costos, cómo acceder al libro. Mira, pues primero le digo gracias a la gente que ha sido muy amorosa, gracias a los colegas que como tú han sido generosos conmigo en la presentación del libro. El libro se llama En el filo de la navaja, se presentó en la feria y ya está disponible en las librerías del país. De hecho, una semanita antes de la feria se llevó a las librerías, estaba en proceso de distribución y por fortuna va muy bien, es el reporte que me hacen, que va muy bien, vale 45.000 pesos, se consigue también como libro virtual para quien quiera conseguirlo de pronto o porque prefiera leer en su tablet o lo que sea, se consigue como libro virtual. Y es un libro que no pretende hacer otra cosa que contar historias de lo que se vive tras bambalinas en el periodismo, historias con anécdotas, pero además con reflexiones éticas, que es mi obsesión, tú lo planteabas, reflexiones éticas, reflexiones humanas sobre dilemas que enfrentamos, bien sea como reportera, cuento historias de los primeros años de mi carrera, o historias más recientes de mi carrera de hace apenas unos meses, que han representado para mí una reflexión en el oficio. Lo quiero compartir no solamente con periodistas. La gente me dice, ¿es para periodistas? No, incluso va más allá. No solamente para periodistas, para esa gente que nos critica todos los días y que de pronto no sabe lo que hay detrás, no conoce lo bueno y lo malo, porque también soy autocrítica del gremio, este es un gremio muy arrogante y a veces no vemos los errores que cometemos, pues yo los pongo. Alguien me dijo, nos desnudaste por completo, estás mostrando la cocina, un poquito, pero es para que la gente entienda lo bueno y lo malo. Somos seres humanos, no somos nada distinto, seres humanos, cometemos errores, tenemos actos de heroísmo, pasa de todo. Eso es lo que cuenta el libro y yo le agradezco a la gente que le ha dado la oportunidad y ojalá se la dé. El filo de la navaja, entonces, es una colección de crónicas, porque Yolanda pues ha sido muy de la crónica, ¿no? Sí, es una colección, exactamente tú lo dices, crónicas, algunas están emparentadas con el ensayo, por lo que tienen muchas reflexiones y análisis, pero es una serie de historias. Incluso hay gente que me ha dicho, yo no lo empecé en el orden que usted plantea, yo me leí la última porque me interesaba que la historia de las preguntas chimbas por la entrevista de Germán Vargas Lleras. El otro dice, no, yo lo que me leí fue la historia de Clara Rojas, de cómo fue que salió del cautiverio, yo me leí esto, en el orden que quieran. Es un libro, algunos me han dicho, me lo leí de una sentada, otros dicen, yo me lo estoy leyendo despacito porque es como para ir entendiendo poco a poco, pero son crónicas muy en primera persona, porque cuento mucho de lo que a mí me pasó emocionalmente en cada uno de esos episodios. Es correcto, y ese filo de la navaja, el título tiene que ver, ¿por qué? Porque estamos en un filo siempre de decir la verdad o decir la mentira o de caer o levantarnos, o cómo es, Yolanda. Es que yo defino el ejercicio del periodismo como caminar en el filo de una navaja, porque caerse por exceso, por defecto es muy, muy fácil. Y entonces tú te caes por exceso, por defecto cuando tienes mucha cercanía con las fuentes. Hay que ser cercano con las fuentes, hay que conocerlas para que nos den información, pero no tanto que se vuelvan tus amigos y tú pierdes la perspectiva. Hay que caminar en el filo de la navaja cuando tú dices, ¿qué hago? ¿Publico o no publico? Tengo una fuente que me lo confirma, pero no estoy segura, de pronto necesito otra fuente. Entonces uno se puede equivocar todo el tiempo y de hecho nos caemos con frecuencia. Pero ejercer el periodismo, si se quiere ejercer con independencia, es mantener el equilibrio en las distintas voces que hay sobre un hecho. Sobre los hechos hay muchas interpretaciones. La obligación del periodista es tratar de buscar cuál es la verdad o acercarse a ella, escuchar muchas voces. Para mí eso es, el equilibrio es la esencia del periodismo, caminar en ese filo de la navaja tratando de no caerse.
más adelante seguramente, y solicitado por la gente, soy vocero de eso, de los estudiantes de periodismo del departamento de Boyacá, que se pueda hacer una edición especial para las universidades, para los las facultades. de Pues comunicación social. tomo nota y le digo ya mismo a la editorial, porque sí nos han invitado de las universidades a presentar el libro, ya hay varias que han manifestado y de una estábamos como esperando salir de los compromisos de la Feria del Libro para empezar a conversar. Lo que más me motiva también es eso, conversar con los más jóvenes, poder llevar como, hacer un intercambio, porque yo digo que con los jóvenes yo aprendo todos los días. Todos los días me están enseñando los jóvenes de mi mesa cómo se maneja el Instagram, el Twitter, qué esto, que mejorar, porque yo no tengo el chip millennial en la cabeza de las nuevas tecnologías, pero sí creo que tenemos que estar allí. Yo aprendo de ellos y al mismo tiempo enseño lo que da la experiencia. Luego espero estar en Boyacá, claro, hablando del libro y tomo nota de la recomendación para la editorial. Para finalizar, Yolanda, ese filo de la navaja y esas anécdotas y ese sumario de acciones, de experiencias, ¿qué le traen a Yolanda Ruiz como cuando se presenta un personaje? Lo escuché al aire además, después de que Yolanda le hace toda una enmarcación a la pregunta y una respuesta a decir, qué pregunta tan chimba, ¿qué se siente ahí? ¿Cómo reacciona un personaje como usted, una periodista como usted además? No, para mí fue calmado, ¿sabes qué? Yo cuento toda la historia de ese episodio, que fue una entrevista con Germán Vargas Lleras en la pasada campaña, yo cuento toda la historia. Para mí fue parte coloquial de la entrevista. De hecho, la entrevista fue mucho más extensa, duró 55 minutos, hablamos de lo divino y lo humano y hablamos de algunas preguntas personales. El candidato reacciona y dice, ¿qué preguntas tan chimbas? Porque le pregunto si se ha enamorado y estas cosas, en fin. De lo humano. De lo humano, porque me parece, y yo defiendo mucho esas preguntas, porque yo creo que nos permiten conocer a los personajes públicos, que son seres humanos. Para mí fue coloquial, la entrevista terminó bien, yo le respondí y le dije, mire, es que las preguntas me permiten conocer a la persona que hay detrás, yo las defiendo, son preguntas válidas. Él me respondió otras 3 o 4 preguntas, la entrevista terminó bien, no hubo un enfrentamiento, no hubo un problema, para mí no hubo dificultad, es parte de conocer a la persona, y quien conoce a Germán Vargas Lleras sabe que es un tipo que es así, él habla así, pero claro, quedó reducida a 20 segundos, eso fue todo lo que salió en las redes y la gente lo sentía como una agresión. Yo no lo sentí como una agresión, para nada. Me pareció sorpresivo el pronunciamiento que él hace después, porque si hubiera preferido que me preguntaran de esto o aquello, pero le preguntamos todo eso. Solamente que en las redes quedó ese pedacito y es parte de lo que tenemos que enfrentar hoy con la realidad digital, y es que la realidad digital es muy parcial y no damos a conocer todo lo que ocurre. No es tan extensa como otros medios. Yolanda, muchas gracias por habernos recibido en su oficina, en su despacho, en este edificio que significa tanto para el periodismo nacional y lo que Yolanda Ruiz significa para todos los colombianos, los boyacenses. Gracias por estar con nosotros. Esperamos tener muy pronto el libro en las manos. Yo ya, sabiendo que ya esto están distribuyendo, salgo a comprarlo inmediatamente y esperamos tenerte muy pronto en el departamento de Boyacá otra vez. Ojalá que sea así, voy feliz cada vez que estoy en el departamento de Boyacá, un saludo muy especial a los lectores de Boyacá 7 Días, la audiencia, insisto, que ya es virtual y está por todas partes. Ojalá le den una oportunidad al libro En el filo de la navaja y que establezcamos ese diálogo, que es lo que quiero plantear con los colegas y con las audiencias, sobre cómo se hace, cómo se cocina el periodismo. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, ha sido nuestro personaje el día invitado de hoy, nuestra gran periodista Yolanda Ruiz, que todos los días nos despierta muy temprano, a las 5 de la mañana, estamos escuchándola hasta las 10 de la mañana y luego ella se va a otras labores y nosotros siempre seguimos conectados con RCN Radio. Muchas gracias a todos ustedes por compartir con esta gran periodista, con este extraordinario ser humano. Más adelante en Boyacá 7 Días, más entrevistas, premio. Muchas gracias.